Cuando escuché la historia de Argentino del Valle de la Fabure, la empecé del final al principio. Uh-huh. Lo último que leí, lo primero que leí en ese sentido, fue Murió cantando el himno. Eso me impactó muchísimo y bueno, empecé a indagar hasta que un día me llegó el libro de su hijo, me lo regaló un amigo, Agustín Laje, que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en algún momento, y ahí empezó toda una epopeya sobre el cuestionamiento de los derechos humanos, de alguna manera a mirar la historia con un solo ojo o no ser lo flexible con los dos bandos que han significado la década del 70, la violenta década del 70. Así que vamos a entrevistar al amigo Arturo Lafabure, que es el hijo de Argentino del Valle Lafabure, que fue asesinado, fue secuestrado aquí en nuestra ciudad en los años 70, un año de cautiverio y después asesinado, iniciando así una agonía histórica prácticamente hasta el día de la fecha, donde no hay justicia para este caso, ¿no? Es un caso todavía que no ha culminado. Así que le doy los buenos días. Arturo, ¿cómo estás? Buen día, Julio. Un gusto que me llames realmente y bueno, un gusto poder hablar ante la audiencia de tu radio, ¿no? De la radio en la que trabajás, en esa FM que me comentaste. Muy bien. ¿Nos podrías mencionar en breve quién fue Argentino del Valle Lafabure? Sí, cómo no. Bueno, mi padre fue un militar, pero además de militar, cuando tuvo que optar, porque en determinado momento los militares optan por seguir, digamos, una faz diferente, estudió ingeniería en la Facultad de Ingeniería del Ejército, que hoy sigue vigente, y se recibió de ingeniero químico con notas sobresalientes, y a partir de ahí todos sus destinos fueron las distintas fábricas militares. El primer destino fue la fábrica militar de tolueno sintético en Campana, donde, entre otras cosas, se desarrollaba un combustible que usaban las Fuerzas Armadas, que se llamaba Famitol, y después siguieron los destinos militares hasta llegar al año 68-69 en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María, y cerquita a la ciudad, donde, bueno, la familia se mudó. Yo desarrollé parte de la escuela primaria en esos 2 años, después le dieron el traslado, digamos, a Brasil, donde se especializó también en distintos procesos de la fabricación de explosivos, y todo lo relacionado con la fábrica militar que estamos hablando, para posteriormente regresar a la Argentina, y yo recuerdo que él nos comentó que el director de fabricaciones militares le dio 2 opciones: ir a la fábrica militar de Pilar, que había también en Pilar otra fábrica militar. Te estoy hablando que en esa época había 14 fábricas militares en el país, hoy quedan apenas 3. O ir como subdirector y al año siguiente ser el director de la fábrica de pólvoras y explosivos. Fíjate lo que es el destino. Nosotros ya habíamos vivido 2 años en Villa María, entonces la opción fue, y mis hijos, mi familia ya tienen amigos en Villa María, y en enero del año 74 suspendimos las vacaciones que estábamos teniendo para regresar a la fábrica militar de pólvora y explosivos, porque yo recuerdo las palabras de mi padre: están sucediendo cosas muy complicadas en el país. Habían atacado recientemente el regimiento de Azul, había sido esto en enero, el 19 de enero del 74,
estaba Perón todavía como presidente de la República, tercer periodo de Perón, y bueno, y fue el destino que en agosto del 74, mi padre, siendo subdirector de la fábrica, estando en una fiesta en el casino de Oficiales, a escasos metros de la casa donde vivíamos, se produce el copamiento de la fábrica militar de Villa María, ¿no? Un sangriento, porque hay muertos, hay heridos, hay secuestrados, hay lisiados de aquella época. Ustedes seguramente conocerán el caso de Jorge Fernández, un soldado que estaba de guardia y es atacado por un compañero que estaba infiltrado y pertenecía al ERP. Así que en ese momento nos encontrábamos en agosto del 74 en plena fábrica militar y bueno, a partir de ahí cambió para siempre la vida de nuestra familia. Bien. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Miguel Andrés, que es el conductor del programa, para que le haga algunas preguntas. Miguel. Arturo, muy buenos días. Con usted hemos tenido contacto anteriormente. Creo que hablado telefónicamente y después con algunos mensajes a través de algunas investigaciones que se habían hecho, que había realizado yo, tanto para el diario como para el regional. Le agradezco la disposición de charlar con nosotros. Bien, tanto tiempo. Creo que usted me habló después de la película sobre la vida de Larraure, ¿no? En realidad no hay película de la vida de Larraure. Bueno, fue una hecha acá en la universidad, donde se nos entrevista a 3 o 4 de lo que habíamos investigado el tema, ¿no? Sí, es sobre el hecho, no sobre la vida. La pregunta que le hago, bueno, él fallece, a él lo secuestran el 11 de agosto del 74 y fallece un año y pico después, en 1975, puesto bajo tierra, ahí en unas condiciones inhumanas, falleció con 40 kilos de pesos. En ese lapso de un año, ¿tuvieron expectativas de poder lograr recuperarlo con vida a su padre? Mire, por momentos sí, por momentos no. Porque a lo largo de esos 372 días de cautiverio hubo 8 cartas. Producían en momentos de la familia muy importantes, como puede ser el cumpleaños de mi hermana y de mi abuela, fechas muy importantes para nuestra familia. Entonces le permitían escribir y él en esas cartas nos iba de alguna manera narrando cosas que le estaban sucediendo y cómo veía su desenlace, porque por eso le digo, en algunos momentos nosotros creíamos que iba a poder recuperar la libertad, porque en otra carta se habla de un canje que no llega a realizarse porque lo niega la entonces presidenta de la República, que es Isabel Martínez de Perón. Perdón interrupción. Digamos que el secuestro fue en un gobierno democrático. Sí, totalmente. Estaba Isabel Martínez, que había sucedido a Perón como vicepresidenta. Perón falleció el 1 de julio del 74. La fábrica es atacada un 11 de agosto, es decir, días posteriores. Y se posterga el ataque a la fábrica por la muerte de Perón, porque estaba prevista hacerlo mucho antes. El ERP decide atacar en esa fecha, porque ya había pasado toda la conmoción que había significado la muerte de un líder como fue Perón, ¿no?
Y en esa carta que él escribe, con una foto donde lo vemos físicamente muy mal, había perdido muchísimos kilos, estaba su rostro ya no era el mismo que nosotros conocíamos que tenía cuando fue secuestrado. En esa carta él se notifica que hay un pedido por 5 terroristas que habían estado en el ataque al Comando de Sanidad 6 de septiembre de 1973 en pleno gobierno de Cámpora. Los terroristas habían sido juzgados y condenados. Y bueno, la realidad es que las Fuerzas Armadas, su comandante, que era Isabel Martínez de Perón, dice taxativamente: el ejército o las Fuerzas Armadas no negocian con el terrorismo, porque si llegara a negociar, ¿qué pasaría? Permanentemente los militares serían moneda de cambio. Entonces, lamentablemente, porque después esos terroristas que habían sido juzgados y condenados, que tenían prisión perpetua, salieron con los años, salieron en libertad, indemnizados, y bueno, hoy muchos de ellos viven, ¿no? Así que hubo varias posibilidades de que recupere su libertad. Después otra posibilidad es cuando a él le ofrecen a cambio de la fabricación de explosivos, y él dice: a ese precio no, prefiero la muerte. Realmente era en contra de todos sus principios y sus valores y su juramento hacia la patria, ¿no? Pero sí, durante un año hubo varios intentos. Claro, digamos que estuvo en Rosario, ahí en condiciones menos que precarias, en una cueva, arriba un negocio mal disimulado, un negocio muy, muy pequeño. Y bueno, también aquí se vieron las negociaciones políticas de un lado y de otro, donde por lo menos desde mi perspectiva lo de Isabel de Perón deja mucho que desear en cuanto a las negociaciones, ¿no? Y además... Era una mujer que no estaba bien de salud, Isabel, no estaba estable. Ustedes recordarán que había pedido licencia varias veces en su presidencia, no estaba bien. Claro, pero además, en este caso, digamos lo que había hecho el PRT, el ERP era la parte armada del PRT, el PRT era la cuestión ideológica. No habían ido a buscar a su padre, a Arturo Larraure. Ahí el objetivo era otro, que tal vez hubiese sido negociado de otra manera, no lo sé. El objetivo era, creo que el coronel Guardoni, si no recuerdo mal. Era Guardoni. El objetivo, y no se logra porque Guardoni ofrece una resistencia, pero que se ve claramente, ¿no es cierto? No sé, en el documental que hemos hablado, ¿no?, en alguna oportunidad. Sí. Pero sí, el objetivo era Guardoni como director de la fábrica. Pero bueno, los conocimientos de mi padre y la fabricación de bombas y explosivos, el ERP como última alternativa, esto lo dice también, no solo él lo escribe en su diario que aparece posteriormente a su muerte, sino que también lo dice Arnold Kremer, ¿no? Lo escribe Seferino Reato en su libro, en uno de sus libros. Larraguer se puso en patriota. Yo no diría se puso en patriota. Mi padre era un patriota.
Esa es la diferencia que no lo entienden mucho. Sí, además hay que decirlo a esto, más allá de que haya dos miradas absolutamente contrapuestas, pero Larrauri era un tipo que, perdón lo de tipo, lo digo con mucho respeto, era un profesional muy querido entre la gente, no tenía, convengamos que por entonces el militarismo con algunos sectores ligado a lo que era el terrorismo de Estado y todo lo demás, que después se acentuó después del 76, hacían que la gente no viera con buenos ojos a algunos uniformados. Pero no era el caso de Larrauri. Mi padre era un hombre muy querido que conocía inclusive a los operarios de la fábrica, que había cerca de 1000 operarios, conocía a las familias de los operarios. Había estado, por ejemplo, me lo contó también una persona muy querida de Villa María, ya falleció, el ingeniero Álvarez, que habían estado en el velorio de un hijo de un operario. Era una persona muy querida. Era la tarde-noche, daba clase en el profesorado de las hermanas Rosarinas. Sí, sí. Era una persona con una faz, digamos, civil muy importante, era muy querido. El tema de las fiestas en el casino que se desarrollaban, donde fue secuestrado, era algo muy a menudo, donde había una integración muy grande entre la parte militar y la parte civil. Era una persona muy querida y muy admirada, yo le diría. Sabe, esto generó un conflicto tanto en el PRT como en el ERP. El PRT, el ERP era el brazo armado, pero generó un conflicto cuando las cúpulas empiezan a debatir de lo que pasaba con Larrauri, a punto tal que se da el rompimiento entre un sector del PRT y un sector del ERP, que desde mi perspectiva es lo que llevó a un golpe enorme a los sectores guerrilleros, subversivos, revolucionarios, como quiera llamarlo, y hizo que el PRT bajara sus acciones, más que el PRT, también el ERP, bajara sus acciones porque la muerte de Larrauri generó una grieta enorme en los sectores armados. ¿Por qué? Si se está en contra de la tortura, se está en contra de lo que es el terrorismo de Estado, o no podés dejar a una persona que además no la fuiste a buscar, te la trajiste de casualidad porque no tenía nada que ver, tenerlo en un pozo, ahí con un poco de agua, de pan y un foquito muy chiquito, encerrado, torturado, cuando en realidad siempre las pretensiones de los sectores supuestamente de izquierda era no a la tortura, no al encierro, no al secuestro, y un sector que tenía que ver con el ERP, no a las bombas, que tenía un gran significado, no a las bombas. Es decir, vos no podés poner una bomba y matar a cualquiera. Kremer lo dice, Kremer lo dice. Sí, Kremer lo dice. Digamos, ¿qué hacer con Larrauri? Porque nos complicaba, porque era un hombre que no se podía canjear, no se entregaba, nos cantaba el himno nacional, no teníamos claro qué teníamos que hacer. Si lo soltábamos quedábamos mal, quedábamos como débiles. Nos encontramos ante una persona que nos rompió los esquemas. Eso lo dice Kremer, no. Por eso, para mí es tan importante en la causa que yo sigo y sigue hoy en la Corte Suprema de Justicia, era tan importante. No fue aceptado como asesinato de lesa humanidad, ¿no? No lo escuché lo último. Perdón, digo que no fue tomado, no fue sumado como la desaparición de lesa humanidad, o muerte por lesa humanidad.
Hasta ahora no, pero hemos escalado hasta la Corte Suprema. Hoy los 5 jueces de la Corte Suprema tienen que dictaminar y bueno, la justicia para algunos no llega nunca, para otros llega tarde y en el caso de mi padre, bueno, está a resolución, ¿no? Arturo, una pregunta en cuanto ya en el periodo democrático. Bueno, sabemos que la causa todavía sigue en la justicia, pero ¿cómo lo trató la democracia? Hablo con ADEP, indultos que se dieron bajo la presidencia de Menem, los juicios que se abren durante el kirchnerismo y también durante el macrismo, que tengo entendido que el secretario de Derechos Humanos de Macri fue el primero en recibir a las víctimas de estos grupos. Es así, hasta el gobierno de Macri no había habido ninguna relación con ningún gobierno. El gobierno de Macri, a través de su secretario de Derechos Humanos, comenzó a preocuparse y conocer un poco más de la historia, porque lamentablemente la historia argentina es muy sesgada. Hay un fuerte relato, y bueno, Abruj se acercó, inclusive comenzó a ir a los actos. Fíjese que hace unos años el ejército argentino, a través de su comandante en jefe, Claudio Pascualini, no solo le hace un homenaje en la fábrica militar de Villa María, al cual asistió toda nuestra familia, mi hermana y yo, también en la Facultad de Ingeniería, y ahí va el ministro de Defensa y va el secretario de Derechos Humanos. Y en octubre del año en que Macri pierde las elecciones, las últimas elecciones, hay un decreto que de alguna manera iba a resarcir a las víctimas del terrorismo, específicamente a los muertos y heridos, a los familiares, ¿no? De los muertos y heridos del Regimiento 29 de Formosa, que es 5 de octubre del 75. Siempre estamos hablando de gobiernos democráticos. En la cual a Macri se lo ve en una foto abrazado con Jovina Luna, que era hermana, era porque el COVID se la llevó lamentablemente a Jovina. Pero ese es el único acercamiento que tenemos con los gobiernos desde el año 83 a la fecha. Después no ha habido nada. La Secretaría de Derechos Humanos nos ha ignorado permanentemente, hemos presentado cartas, notas y nada. Obviamente responden a otros intereses, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención de usted, que esto lo he escuchado de su boca hace ya tiempo. Creo que usted y su hermana, pero lo voy a poner a usted porque no tengo la certeza de su hermana, que no hay absolutamente nada de odio y que harían lo imposible para poder cerrar esta grieta que vivimos los argentinos. ¿Cuánto hay de cierto? No, eso es totalmente cierto. Nosotros siempre nos basamos en el pedido de mi padre. Una de las 8 cartas que nos escribe desde el cautiverio nos dice: aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Nosotros lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida y lo seguimos haciendo. De hecho, yo he tenido 2 encuentros muy importantes con Graciela Fernández Meijide, donde compartimos, por ejemplo, en Santa Fe. Y bueno, y Graciela también es de esta tesitura sí. o de este planteo. Esto hay que cerrarlo definitivamente, pero hay que cerrarlo con verdad, con justicia, con reparación para todas las personas. No puede ser que solo un sector
tenga verdad, justicia, memoria y reparación, y otros nada. Pero hay que cerrarlo, se lo merece el pueblo argentino. No podemos seguir en porque mientras seguimos preocupados del pasado, no trabajamos ni en el presente ni menos en el futuro, ¿no? Uh-huh. Mucho se discutió ya para entrar en la última parte, ¿no? Le agradecemos enormemente la disposición que ha tenido, no le queremos hacer perder más tiempo. Debates que han existido en las organizaciones, que Larrabure murió torturado y otros dicen que murió por autoeliminación. También hay una teoría que murió cantando el himno, y es muy probable, eso no lo sé. Para usted, de la familia, que estuvieron cerca en la investigación permanentemente, ¿cuál fue el final de su padre? Mire, una de las cosas que a mí me preocupaba era el tema que el ERP o varios medios decían que se había suicidado. Entonces, cuando la causa comenzó a avanzar en la justicia, yo le pedí a mi abogado encarecidamente que investigara sobre ese punto y lo dejara bien claro. Participaron de la investigación 4 peritos, hombres muy importantes, peritos que yo no conozco, no conoce la familia, no tienen relación con nada, con la familia Larrabure ni con nadie. Son peritos que investigan profesionales lo que sucedió. Y los 4, por unanimidad, dijeron: Larrabure fue ahorcado, no se suicidó. Y entonces eso de alguna manera a mí me dio cierta tranquilidad, no porque yo tenga nada con respecto al suicidio, porque en las condiciones en las que estuvo mi padre durante tantos días, realmente podría haberlo pensado y actuado. Pero yo, conociéndolo como lo conocí, con mis 15 años de compartir con él, yo sabía que era un hombre que iba a ser coherente hasta el final, digamos. Rezaba, cantaba el himno, trataba, escrito por él, de mantener limpia y ordenada mi ratonera. Ustedes han visto las fotos. La revista Gente dedicó en el año 77 prácticamente media revista a mostrar el diario de cautiverio. Yo, después de ver el dictamen de los 4 peritos, ya no tuve absolutamente ninguna duda, pero más que nada era una duda que estaba en el ambiente. Yo leía artículos en los diarios que decía Larrabure se suicidó, es una mentira lo de Larrabure, no fue delito de lesa humanidad porque se suicidó. Fíjense las cosas que la gente ha dicho. Yo de alguna manera quería llevar la verdad a todos los que le interesaba en el pueblo argentino, ¿no? Y eso era mi objetivo y para mí ya fue cumplido. Yo no tuve oportunidad de volver a recuperar un material que venía en Estrella Roja o El Combatiente, no los órganos, los voceros que tenía la organización. Pero hay una parte que les recuerdo, que alguien, uno de los dirigentes importantes, dijo algo muy común y puede sonar hasta grosero, pero dice: las pelotas que tenía este vasco nos dio un ejemplo. Sí, sí. Y nunca más lo encontré, ¿no? Pero que alguien diga eso, porque además el problema es que en los últimos tiempos no lo consideraron un enemigo. Eso fue lo peor, para ellos. Eso fue lo peor, no lo consideraron un enemigo. Metieron la pata. Era un hombre de bien, un hombre que permanentemente usaba la palabra, el raciocinio. Los que lo conocieron, y hay muchísima gente seguramente que vive en Villa María hoy, que no ha fallecido, porque han pasado 47 años. Sí. Ha pasado casi una vida. Hoy yo me encuentro con 62 años y yo tenía 15.
mi padre tenía apenas 42. El padre era el hombre de la palabra. Seguramente él debe haber intercambiado con sus carceleros y discutido de por qué estaban ellos en ese, lo titulaba en ese torbellino, que una vez que entran ya no pueden salir. Porque, fíjese Miguel, y no quiere hacer política en esto, pero nosotros en el año 73, 74 teníamos 3% de pobreza en el país. Tenemos un 50%. ¿Qué pasó con esos revolucionarios que con los años llegaron al poder? ¿Qué hicieron con la pobreza? Y la verdad mi padre era no solo admirado por la gente que lo conoció, que se pueden decir sus amigos, sino también por sus enemigos, como usted bien lo dice. Por supuesto que rastros y cosas de aquella época no han quedado. A muchas de las pruebas, mucho de todo esto, lo han hecho desaparecer, ¿no? Como usted bien dice. Pero nosotros en la profusa investigación que hemos desarrollado con mi abogado, el doctor Vigo Leguizamón, realmente hemos de alguna manera elaborado todos los 372 días de cautiverio, cómo fueron, dónde estuvo primero, cuándo inclusive lo llevaron a Rosario, a ese lugar que usted no puedo decir también descubrió, porque no es un lugar realmente. Yo lo visité 2 veces ese lugar. Ya no estaba el pozo porque había sido construido en el suelo, en la tierra, ¿no? Era húmedo. Mi padre era un hombre asmático, tosía permanentemente, sufrió muchísimo en ese año de cautiverio. Pero bueno, hemos podido de alguna manera elaborar todo este duelo y transmitirlo sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con mi padre? Hubo 2 hechos traumáticos para el PRT-ERP. Hubo muchos, pero hay 2 casos traumáticos. Uno es el asesinato de la hija del capitán Viola, que tenía 3 años cuando fue asesinada. Junto al padre, al capitán Viola, es asesinada su nena. Y otro es el que termina, como usted bien lo dice, de derrotarlos, porque, digamos, ellos mismos se producen una autoderrota, porque la opinión pública ya no diga más, porque realmente eran seres totalmente desalmados, y no... ¿Cómo podían cambiar las bases de una Argentina con lo que estaban haciendo? Pero bueno, yo más que nada iba a la justicia para que queden todos los hechos que tuvo que afrontar mi padre, que queden claros, y que quede claro sobre todo para la juventud que viene, que no vivió, que no sabe, que no le contaron. Entonces muchos se preguntan ahora, pero ¿por qué no me contaron esto? ¿Por qué no me hablaron en el colegio, en la universidad? Y ahora hay muchos elementos, gracias a Internet hay muchos elementos, ¿no? Para que la gente saque sus propias conclusiones. Además, Cirilo, hay una cosa que habrá que, después con el tiempo, seguramente se encontrarán los elementos, los análisis, la profundidad de la búsqueda. Aquí las organizaciones armadas han tenido una gran responsabilidad, pero también la ha tenido el ejército y el gobierno. Cuando dan la orden de aniquilación, firmado entre otros por Rucao, por Cafiero, por la presidenta, porque hubo
3 veces que se firmaron las órdenes de aniquilación. Ellos sabían que las organizaciones no habría hecho falta, desde algunas perspectivas, digo, de la lectura, de la escritura, no habría hecho falta llegar a esta situación de tanta violencia. Y una violencia genera la otra y pasa este tipo de cosas, ¿no? Donde una persona que no tenía mayor posibilidad de riesgo alguno de generar con su capacidad intelectual alguna situación de peligro para la organización, porque no lo venían a buscar a él. Y este es el tema. Este es el tema. Venían a buscar a otra persona que tampoco era justo que hubiese sido detenido. Pero esta equivocación, ya después la historia seguramente le dará una perspectiva que es la que corresponde, ¿no? Terminó la muerte de un hombre, terminó dividiendo lo que era la lucha armada en el país, ¿no? La muerte de un hombre digno, de un hombre que no generaba ningún tipo de riesgo más que su hombría y su convicción de patria. En fin, le agradecemos enormemente Cirilo Larrauri. Yo siempre me queda el nombre de Cirilo suyo, ¿no, Arturo? Cirilo. Bueno, tengo el orgullo de llevar los nombres de mis 2 abuelos, Arturo y Cirilo. Ajá. Algunos me llaman Cirilo en Tucumán, porque el padre de mi padre se llamaba Cirilo, y Arturo por mi otro abuelo, que era familiar de quien, para que ustedes conozcan también un poco más de la historia, del brigadier San Martín. Ajá. Hoy la fábrica de Córdoba. Era el nombre, que fue gobernador de Córdoba. El gobernador más hacedor que existió Córdoba y que no tiene el reconocimiento realmente que merece es el brigadier San Martín. Las grandes autopartes, empresas automotrices de aviación pasaron por el brigadier San Martín. Esto no es broma. Bien, muy agradecido, que tenga usted muy buenos días, Arturo Cirilo. Un saludo a su hermana, que la conozco por foto nada más. Y que, bueno, espero que algún día todo esto se aclare y que se ponga en el lugar del casillero de la verdad cada cosa que nos hace falta. No cada relato que se inventa, sino cada cosa que es elemental para poder transparentar sucesos que han pasado, y a pesar de los 40 y pico de años todavía quedan muchas dudas, ¿no? Le agradecemos enormemente su disposición, amigo Larrauri. Miguel, Julio, a la radio, el agradecido soy yo y siempre a disposición de cuando me precisen. Un abrazo grande. Abrazo para usted, muchísimas gracias, ¿no?